Muy buenas tardes a todos los presentes, honorable prefecto de Iquitos, señor Ricardo Talledo, y también a todos los pastores reunidos y demás personas. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos llene del conocimiento de su programa correspondiente a este tiempo final. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Es para mí un privilegio muy grande estar en la ciudad de Iquitos para compartir estos 2 días con ustedes y platicarles sobre estos 2 temas: el ángel de Jesús y su ministerio, y el 7º sello, juntando a los escogidos de Dios. Estos 2 temas están en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, el primer tema, el ángel de Jesús y su ministerio, lo encontramos desde el capítulo 1 del Apocalipsis hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Y luego el 7º sello lo encontramos en el capítulo 8 y verso 1, y lo encontramos también en el capítulo 5 del Apocalipsis, en el libro sellado con 7 sellos. Y bajo esos 2 temas estaremos viendo lo que Dios tiene para los latinoamericanos y caribeños en este tiempo final, porque el programa divino, la bendición más grande, le ha tocado al territorio latinoamericano y caribeño, así como la bendición más grande en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. ¿Estaba dónde? En el lugar santísimo de ese templo, porque ese era el lugar donde estaba la presencia de Dios en la luz de la Shekinah sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, y allí entraba el sumo sacerdote el día 10 del mes 7º de cada año con la sangre de la expiación para hacer la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Sin ese día tan importante para el pueblo hebreo, en donde el sumo sacerdote entraba a ese lugar, la bendición de Dios para el pueblo hebreo no podía venir. Por eso es que desde que el templo de Jerusalén fue destruido, el pueblo hebreo ha estado sin templo y por consiguiente sin sacrificios, y por cuanto rechazaron la primera venida del Mesías y el sacrificio del Mesías, de Cristo, el cual fue tipificado en todos aquellos sacrificios que el pueblo hebreo realizaba, por cuanto rechazaron ese sacrificio también y no tienen sacrificio en el templo de los animalitos que ellos ofrecían, el pueblo hebreo quedó sin reconciliarse con Dios, y por consiguiente el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo durante estos 2000 años. Hitler por poco los extermina, y el pueblo hebreo no ha comprendido el porqué de todas estas persecuciones y problemas que ha tenido. Pero Cristo ha estado construyendo un nuevo templo. Se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. San Pablo, en su carta a los Hebreos, nos dice que Dios colocó a Moisés como siervo sobre su casa, pero a Jesús lo colocó como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y ahora Cristo ha estado construyendo
un nuevo templo, porque somos el templo de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo es el templo de Dios y nosotros como individuos también somos un templo de Dios. Y ese templo, ven ustedes, lo ha estado construyendo de etapa en etapa. Tenemos del Génesis, desde Adán hasta Jesús, el atrio. De Jesús hacia este tiempo, el lugar santo. Y ahora, vean ustedes, está construyendo ese templo, un templo construido con seres humanos. Así como Cristo es la piedra viva, la piedra angular, la piedra del ángulo que los edificadores desecharon, ahora San Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Y con ese tipo de piedras vivas es que Cristo está construyendo un nuevo templo para Dios, para morar Dios en ese nuevo templo en toda su plenitud. Dios ha estado manifestado en su iglesia en las primicias, pero estará manifestado en toda su plenitud en su templo cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados, porque ya ese templo que Cristo está construyendo habrá llegado a su feliz construcción total. Y cuando Moisés terminó la construcción del templo y también cuando Salomón terminó la construcción del templo, ¿qué hicieron? Dedicaron a Dios ese templo y entró Dios en la columna de fuego de luz, entró por ese templo y habitó en el lugar santísimo. Y en el templo nuevo que Jesucristo está construyendo, que es su iglesia, llegará a su feliz terminación la construcción de ese templo y Dios morará en toda su plenitud en ese templo que es la iglesia del Señor Jesucristo, y cada uno como individuos también llegaremos a la estatura de un hombre perfecto, a la estatura de Cristo, seremos perfectos y Dios morará en cada uno de nosotros como individuos en toda su plenitud. Y tendremos un cuerpo eterno y glorificado y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como en la familia tenemos el hijo mayor que nace, crece, pero después tiene otros hijos menores, los cuales no están a la altura de su hermano mayor, pero luego esos hermanos menores van creciendo y luego llegarán a la altura de su hermano mayor. Y así es con todos los hijos e hijas de Dios. Llegaremos a la estatura de Jesucristo, llegaremos a ser perfectos y seremos reyes y sacerdotes con nuestro amado Señor Jesucristo en el glorioso reino milenial y por toda la eternidad. Llegaremos a ser perfectos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, tendremos un cuerpo glorificado como Jesucristo, y así se completará la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios. Y reinaremos con Cristo por 1000 años como reyes y como sacerdotes del nuevo orden sacerdotal, que es el orden de Melquisedec, del cual Cristo es ese sumo sacerdote. Y reyes también de ese orden de Melquisedec, que es el orden que toma el trono de David para reinar sobre el trono de David por 1000 años y luego por toda la eternidad. Así será restaurado el trono de David y el reino de Dios en medio del pueblo hebreo. Pero vean ustedes, San Pablo nos dice en Romanos capítulo 11 versos 25 al 28,
que hubo un endurecimiento en parte en el pueblo hebreo, y dice que eso es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que el último de los hijos e hijas de Dios que vendrán a ser parte del cuerpo místico de Cristo sean llamados y juntados y entre al cuerpo místico de Cristo hasta el último de los escogidos de Dios, o sea, de los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y luego vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y luego de eso es que Dios tratará nuevamente con el pueblo hebreo y se abrirá la segunda parte de la semana número 70 para el pueblo hebreo, porque ya la primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel ya la cumplió Cristo en su primera venida durante su ministerio de 3 años y medio. Y le queda al pueblo al pueblo hebreo 3 años y medio, en donde Cristo le confirmará el pacto al pueblo hebreo, el nuevo pacto, y ahí será donde 144,000 hebreos serán despertados, recibirán un despertamiento espiritual, y ahí será que Israel recibirá el Espíritu de Dios, porque la promesa es que el Espíritu de Dios irá al pueblo hebreo, y esos 144,000 hebreos recibirán el Espíritu de Cristo, serán sellados y así entrarán al reino de Dios. Ahora vean, todo eso está preparado para el pueblo hebreo para el tiempo final. Para el tiempo en que se complete la iglesia de Jesucristo, eso es, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado hasta el último miembro del cuerpo místico de Cristo, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora estamos viviendo en el tiempo en donde en el programa divino le ha tocado a Jesucristo la construcción de la parte más importante de su templo, que es la parte del lugar santísimo. Y así como para el atrio y el lugar santo, Cristo usó seres humanos, porque es un templo compuesto por seres humanos. Para este tiempo final, para la construcción del lugar santísimo de su templo, también tiene seres humanos para venir a formar parte de ese lugar santísimo de su templo espiritual, o sea, de su iglesia. Y así como en diferentes continentes, Cristo tomó de diferentes continentes personas, seres humanos, un pueblo para su nombre, individuos para su nombre. Ahora en la América Latina y el Caribe, la bendición del lugar santísimo ha caído. O sea que con latinoamericanos y caribeños, Cristo está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual. O sea que la bendición grande en el programa divino le ha caído a los latinoamericanos y caribeños. Esa bendición está mostrada en el templo de Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés. Ahí está la sabiduría de Salomón. Cualquier persona dice, pero cualquier constructor puede construir un templo, pero un templo como el que construyó el rey Salomón y el que construyó el profeta Moisés, no lo puede construir cualquier persona, porque el templo de Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés es la representación del templo que está en el cielo. Y ese diseño se lo dio Dios a Moisés primero, y luego Salomón, el que construyó, fue de acuerdo
a ese diseño y colocó en adición 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, representando en tipo y figura los ministerios de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4. Y ahora Jesucristo, con el mismo diseño, el mismo plano, está construyendo un templo eterno. Ya el de Moisés no lo tenemos, el de Salomón tampoco lo tenemos, pero el de Jesucristo está casi por terminar su construcción. Y ese será el templo eterno donde Dios habitará por toda la eternidad. Y para la parte del lugar santísimo de ese templo, Dios está llamando y juntando latinoamericanos y caribeños. Así como el templo de Salomón y el de Moisés tenían el lugar santísimo en el occidente, o sea, en el oeste, ahora en la construcción del templo de Jesucristo, vean ustedes, comenzó allá en el este y se ha estado moviendo hacia el occidente y ahora se encuentra en su construcción en la parte del occidente, construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual, como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se revela, se manifiesta en el occidente. Y así será la venida del Hijo del Hombre, porque es para la parte del occidente la promesa de la manifestación del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo, porque esa es la parte donde el lugar santísimo del templo de Jesucristo sería construida. Y por eso es que en la profecía de Isaías nos habla en el capítulo 59 que el pueblo hebreo y toda nación temerá el nombre de Dios, el nombre de Jehová, desde el occidente, porque es en el occidente donde la manifestación de toda plenitud de Dios estará presente en el día postrero. Los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Y va a tener este planeta Tierra una manifestación poderosa de todos los hijos e hijas de Dios. Esa es la manifestación de los hijos de Dios, la adopción de los hijos de Dios, que es la adopción del cuerpo, o sea, la transformación de nuestros cuerpos mortales para tener un cuerpo inmortal, lo cual está muy cerca. Y por eso es que para este tiempo final Dios está obrando en la América Latina y el Caribe y derramando sus bendiciones sobre el pueblo latinoamericano y caribeño. Este es uno de los misterios escondidos en el templo de Dios en el cielo, en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó Salomón, para ser manifestado, materializado en el templo del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de ese templo que es creado, construido con seres humanos. Así es que latinoamericanos y caribeños, pastores y demás personas que están en esta ocasión, nos ha caído en la América Latina y el Caribe la bendición más grande del templo de Jesucristo. Y por consiguiente, lo que Dios tiene en el lugar santísimo de su templo allá en el cielo será manifestado en la iglesia de Jesucristo en la América Latina y el Caribe. Tenemos de parte del cielo las bendiciones del lugar santísimo del templo de Dios para ser manifestadas sobre los latinoamericanos y caribeños. Por eso me encuentro yo en la América Latina y el Caribe, compartiendo con todos los latinoamericanos y caribeños estas bendiciones del cielo para todos nosotros. Yo también recibiré un cuerpo nuevo, seré transformado juntamente con todos ustedes. Y entonces los problemas ahí terminan. No habrá más sufrimientos, no habrá más problemas, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte. Ahí todo termina
Todas las cosas temporales terminan ahí y comienza ahí en el cuerpo nuevo las cosas eternas a ser manifestadas. Así es que, ministros, compañeros en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que les use grandemente en su obra en este tiempo final, para bendición, para beneficio de todos los latinoamericanos y caribeños, y para que nuestra juventud latinoamericana y caribeña enfoque su mirada a Cristo y en Cristo, para que reciba los beneficios de Cristo prometidos para este tiempo final. Y así nuestra juventud no se meta en problemas, drogas, vicios y otras cosas que dañan a nuestra juventud. Cuando la juventud ve, cuando un joven ve el programa divino, consagra su vida a Cristo. Y nosotros somos los llamados a llevarle el mensaje de Cristo, para que sí, sus ojos espirituales sean abiertos y tengamos una juventud sana, no solamente físicamente, sino mentalmente, espiritualmente y en todos los sentidos. Y una juventud trabajadora, una juventud que progrese y que así se beneficie toda la ciudad y toda la nación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hacia adelante, trabajando en el reino de Dios. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Bien, estamos muy agradecidos a Dios de poder escuchar esta palabra tan fresquecita. Amén. Una palabra de vida, una palabra de bendición, pues el Señor Jesucristo está utilizando al hermano William por toda Latinoamérica. Y Dios está haciendo algo grande en toda la América Latina y en el Caribe. Y Dios seguirá haciendo mucho más grande, porque nuestro Dios quiere que toda Latinoamérica sea ganado para Cristo. Y asimismo también ustedes, pastores, ministros, líderes, que estamos en este mismo ministerio, nos alienta las palabras de bendición del conferenciante internacional del Apocalipsis, el hermano William Soto Santiago, a seguir luchando en este ministerio que Dios ha encomendado en nuestras manos, en manos de ustedes, en la cual pues ustedes tienen que seguir predicando el Evangelio de Jesucristo sin retroceder y procurando ganar esas bendiciones. Del presidente de la República a nivel regional, y como consiervo también me siento complacido de tenerle a un hombre de su talla, como también a los demás siervos del Señor, y me alegra mucho porque ellos van a aportar, ya lo están haciendo, mensajes que van a llegar hasta el alma, porque Dios nos ha dicho que su palabra no volverá vacía. Alguna vez escuché decir que la palabra de Dios es como un león que es soltado de una jaula y cuando sale nunca vuelve sin traer presa. Y por ello yo creo que la palabra de Dios que viene siendo expuesta y será expuesta en su plenitud esta noche y mañana va a tener un gran alcance. Muchas personas van a ser bendecidas con el mensaje de Dios. Bien, hermanos, yo estoy muy agradecido de haber podido estar estos minutos con ustedes, pero comprenderán que mi responsabilidad me exige estar atendiendo el despacho, así que con las disculpas yo les ruego que me dispensen, que tengo que retirarme ya para el despacho. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Aleluya. Han escuchado la palabra de
viniendo a la ciudad de Maynas, Pastor Ricardo Talledo, de la Iglesia de Canaán. Al reverendo hermano William Soto Santiago y al reverendo Miguel Bermúdez Marín, que y por siempre, y muchas gracias por haber estado en este lugar. Y pues les invitamos a que ustedes en este los que puedan invitar para escuchar este mensaje del hermano William Soto Santiago. Un fuerte aplauso para que nuestros hermanos